Buenas tardes, hermanos. Eh, Me da gusto estar una vez más aquí con ustedes este sábado por la tarde para compartir la palabra de Dios. Esta reflexión de esta tarde a la que le he puesto el título Salvación sin límites. Y lo que vamos a tratar aquí es un tema que todos ya lo conocemos. Ya hemos escuchado mucho de ello, pero es muy importante estarlo recordando. Y pues mi intención es recordarles o recordar junto con ustedes acerca de este tema, acerca de la justificación por la fe. Bien, miren, vamos a comenzar definiendo a un cristiano. Tómese un tiempo y hágase esta pregunta. Usted mismo defina a un cristiano. ¿Cómo definiría usted a un cristiano? ¿Cuál sería su definición? Tómese un tiempo, piensen, piensen ustedes mismos y definan qué es para ustedes un cristiano. A lo largo de estos días, de esta semana, de la semana pasada, le pregunté a varias personas eh, qué es para ellas o cómo definirían ellos a un cristiano. Y las respuestas fueron muy similares. Unos decían que un cristiano se define porque es una buena persona, porque es honesto, porque es un buen vecino, porque es un buen samaritano. Otros decían que un cristiano se define por lo que hace, por cómo viste, por lo que habla, por cómo habla. Otros respondían que un cristiano se define porque vive una vida eh, como la de Jesús. Pero todas estas respuestas tienen algo en común, tienen un denominador común. Y su énfasis de estas respuestas estaba basado en la conducta. Eh, la conducta era eh, el principal punto de de inicio para responder a esta pregunta, ¿cómo se define un cristiano? Y si usted, y si tú, también en tu respuesta de cómo definirías a un cristiano, te llevó a este mismo punto en común, que es la conducta, espero que al final de este tema podamos cambiar de opinión. Miren, el cristiano hace lo que es correcto porque es cristiano, nunca con el fin de llegar a serlo. ¿Ok? Hay una palabra clave que vamos a utilizar en toda esta reflexión. Así que vamos a tenerla siempre presente. Y esta palabra es relación. Algunas definiciones de relación ah, que encontré son estas. Dice que relación es conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Otra definición dice que relación se define como una conexión o vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una interacción entre los mismos. ¿Ok? Vamos a guardar en nuestra mente esta palabra clave relación porque la vamos a estar relacionando en todo este tema, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Bien, y esto es porque la relación es la clave para comprender y experimentar la salvación por la fe en Cristo. Y es que el cristianismo consiste en conocer a Cristo, en relacionarnos con Cristo. La conducta del cristiano se distingue con respecto a la del incrédulo por la relación de fe que éste lleva con Jesús. ¿Ok?
Miren, vamos a ejemplificar esto eh, con con la siguiente metáfora. O bueno, no es una metáfora, sino que, por ejemplo, un manzano produce manzanas porque es un manzano, no para llegar a ser un manzano. O sea, el manzano produce manzanas porque es su fruta que da naturalmente y no lo hace con el fin de llegar a ser un manzano. Eh, Mateo 7, 17, 18 dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Si nosotros quisiéramos que nuestro árbol de manzanas diera frutos buenos, grandes, lo que tendríamos que hacer sería regarlo, abonarlo, cuidarlo y permitir que el sol, que la lluvia, que el viento realicen su obra y así no tendríamos que esforzarnos mucho porque si tenemos un árbol saludable, naturalmente los frutos se producirán. Así sucede con la vida cristiana, así sucede con la vida de un cristiano. Quien trata de vivir su vida concentrado principalmente en la conducta, en lo que hace, en cómo viste, en lo que habla, vivirá todo el tiempo en un callejón sin salida. Elena de White lo dice de esta manera. Dice, como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito, y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Las buenas acciones, los buenos actos, nunca nos van a convertir en un cristiano. Eso tengámoslo siempre en mente. Eh, el versículo clave de esta tarde, el versículo principal, que se encuentra en Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá a base de fe. Y ahora aquí vamos a introducir otra palabra clave, otro concepto, y lo vamos a dejar así por el momento, como un concepto, que es la justicia. Ahora pregúntese, ahí tómese un tiempo y hágase la pregunta, ¿qué es para usted justicia? ¿Qué es para ti la justicia? Yo aquí encontré algunas definiciones. Dicen que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Otra definición dice conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. Y una muy interesante, dice en el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Eh, ¿Qué es la justicia? A, hacer, hacer lo bueno, eh, hacer cosas buenas, ¿eso sería la justicia? Si la justicia se definiera como actuar correctamente, entonces lo único que necesitaríamos para ser justos sería ¿qué? Actuar correctamente, ¿no? Pero la mejor definición para la palabra justicia
es una persona. Y esta persona es Jesús. Y es que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Si la justicia realmente se definiera como el actuar correctamente, entonces para ser salvos lo único que tendríamos que hacer sería actuar correctamente. Pero sabemos que no, sabemos que somos salvos por fe en Jesús. Entonces la mejor definición que le podemos dar a justicia es Jesús. Pero la justicia no es una cualidad. La justicia en sí misma no es algo que nosotros podamos producir. Con respecto a la justicia, nosotros estamos en bancarrota. La justicia equivale a Jesús, y separados de Él no poseemos ninguna justicia. Así que la mejor definición de justicia sería decir que es una persona, y esa persona es Jesús. Elena de White dice lo siguiente: el hombre pecaminoso puede hallar la esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. Es decir, si tenemos a Jesús, tenemos justicia, pero separados de Él, no hay ni la más remota esperanza de poseerla. Eso es lo que está tratando de decir aquí este párrafo. Si tenemos a Jesús, tenemos justicia. Y esto nos lleva, y esto me encanta, a una ecuación, ¿ok? Vamos a ponerlo de la manera más sencilla, para que nunca se nos olvide y siempre lo tengamos presente. Jesús es igual a justicia, y justicia es igual a Jesús. Entonces, nosotros más Jesús es igual a justicia. ¿Pero qué estás tratando de decir, Gerson? ¿Estás diciendo que nosotros valemos cero? En esta ecuación nosotros valemos cero. Y no es ninguna blasfemia, no es nada malo. ¿No es acaso ese nuestro dilema, que nosotros no poseemos justicia propia? Bien lo dijo Elena de White: el hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Y ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios. Es decir, que nosotros no podemos tener justicia por nosotros mismos, sino solo por Jesús. Sin embargo, el que nosotros en esta ecuación valgamos cero no significa que nuestro valor sea ese. Nosotros tenemos un valor incomparable ante los ojos de Dios, y eso Dios lo evidenció con la muerte de Jesús en la cruz. Pero cuando se trata de producir justicia, nosotros somos unos desválidos con respecto a eso. No poseemos, no tenemos la cualidad de producir justicia. No podemos, no, es imposible para nosotros. Solamente con Jesús podemos tener justicia. No olvidemos esta ecuación, apuntémosla en nuestras mentes y, y tengámosla siempre presente. Solamente con Jesús vamos a obtener justicia, vamos a poder obtener la salvación. Pero hay algo que se llama la justicia salvadora revelada. Nosotros, como seres humanos, con respecto a Dios, estamos marcados por dos consecuencias fatales. Una de ellas es que el ser humano carece totalmente de justicia, como ya lo dijimos. Y en segundo lugar, el ser humano está bajo sentencia de muerte. O sea, no tenemos justicia, no podemos producir justicia por nosotros mismos. Y aún, añadiéndole más, estamos sentenciados a muerte. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser salvos? Para poder ser salvos,
Dios tuvo que anular esa sentencia de muerte y proporcionarnos una justicia perfecta. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues mandó a su Hijo único a esta tierra. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Él vino a esta tierra y vivió una vida justa, una vida recta. Con eso nos proporcionó a nosotros una justicia perfecta. Y ya no somos, y ya con esto, si nos, si tenemos una relación con Jesús, ahora ya tenemos justicia. Y aún más, Jesús murió en la cruz para que nuestra deuda de muerte fuera saldada, para que nuestra sentencia de muerte fuera anulada. Eh, Bien lo decía el apóstol Pablo, Romanos 3, 9, 10, dice entonces que estamos en desventaja en ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Pero Dios ya hizo lo, lo que tenía que hacer para librarnos de no ser justos y librarnos de esta sentencia de muerte, ¿verdad? La vida de Cristo y su muerte en la cruz. Ahora, esto no quiere decir que estamos exentos totalmente del pecado. No quiere decir que estamos exentos de hacer lo malo y de llevar una vida de injusticia, una vida de pecado, ¿verdad? El pecado es un mal irremediable. Una vez que se comete, no puede deshacerse. Sin embargo, eh, la Biblia nos da eh, esperanzas respecto a esto. Y dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A menudo somos muy inconscientes con el poder que tiene el pecado en nuestras vidas. No somos conscientes con respecto a esto. Nos olvidamos, no nos preocupamos del poder que tiene el pecado en nuestras vidas. Y principalmente del registro del pecado que pesa contra nosotros en los tribunales del cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás constantemente nos está acusando de pecadores. Y nos acusa ante Dios. Pero Jesús, que es quien aboga por nosotros, está eh, abogando por nosotros por los méritos de su vida en esta tierra. Pero nosotros no nos damos cuenta de ello. No somos conscientes de lo peligroso, de lo poderoso que es el pecado en nuestras vidas y principalmente en el cielo, porque estamos siendo juzgados por nuestros pecados. Volviendo al versículo principal, Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá a base de fe. El apóstol Pablo declara aquí que a través del Evangelio se está siendo revelada una justicia divina de fe. Y justicia es la respuesta que Dios da a nuestro problema del pecado. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero Dios da una solución a este problema. Y es la justicia, una virtud que como bien sabemos no tenemos. Recordemos siempre nuestra ecuación, ¿verdad? Nosotros no podemos producir justicia, pero
nosotros más Jesús es igual a justicia. Pero entonces, esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros ponernos en armonía con Dios? ¿Cómo podemos estar en armonía con Dios? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? El pecado nos acusa de ser culpables de la ley. ¿Y cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios? Acudir a Cristo es la única manera que tenemos de encontrar la justicia. Miren, voy a contarles un relato acerca de un hombre que quería ser panadero. A él le gustaba mucho el pan recién horneado, como a muchos de nosotros. A mí me encanta el pan recién horneado y a quién no, ¿verdad? Entonces, él suponía que también hallaría satisfacción en preparar su propio pan para que los demás lo disfrutaran. Así que decidió emprender su proyecto de crear su panadería. Buscó por todo el pueblo el lugar más adecuado, contrató al mejor ingeniero para que le diseñara todo, eh, hizo, ubicó su panadería en una esquina donde pasaba mucha gente, era la mejor ubicación. ¿Ok? Él, al final terminó su panadería, era la más vistosa de aquel lugar, tenía vitrinas lujosas que cualquiera que pasaba ahí volteaba a ver y podía ver sus productos. Así que el panadero empezó así su negocio, pero las cosas no le salieron bien. Trabajó muchísimo, anunció su panadería por todos los medios posibles, pero sin embargo fue incapaz de producir la clase de pan que él mismo había disfrutado y que quería que las demás personas también disfrutaran. Muy pocas veces la gente iba, compraba su pan y ya nunca regresaba. Así finalmente, pues decidió aceptar que había fracasado. Su proyecto fracasó, tuvo que declararse en bancarrota y a pesar de que había puesto en práctica todo lo que sabía, todo lo que estaba a su alcance para que su panadería tuviera éxito, al final fue todo en vano. Finalmente, cuando decidió abandonar por completo su empresa, escuchó de algo que revolucionaría su negocio totalmente. Y se enteró de que para hacer pan necesitaba harina. Claramente un relato ficticio. Es difícil creer que alguien pudiera pasar por alto una verdad tan sencilla como lo es la harina para hacer pan, ¿verdad? Pues, obviamente es el ingrediente pues principal, o sea, sin harina no hay pan. Pero es, eh, es una verdad que a veces como cristianos nosotros dejamos pasar por alto. Pasamos por alto las cosas fundamentales de nuestra vida cristiana, los principios fundamentales de nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos tener éxito en cualquier negocio si no comprendemos los principios fundamentales, es decir, un banco no puede funcionar sin dinero, ¿verdad? Un, un suéter, la ropa no se puede hacer si no hay este, si no hay tela. Ese es el requerimiento principal. Y como cristianos, en nuestra vida nos olvidamos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por alto durante años estos principios fundamentales y hemos buscado incesantemente la justicia, pero nunca hemos sabido cómo obtenerla? Eh, Solo logramos descubrir cuán frustrante eh, es tratar de ser cristianos
y no saber cómo lograrlo. ¿Cuántas veces no iniciamos un año diciendo, este año voy a hacer esto, voy a ser un mejor cristiano, voy a estudiar la Biblia más todos los días, voy a orar todos los días, y no llegamos ni a mitad del camino y caemos en fracaso? ¿Y cuántas veces no vamos así por la vida, ¿verdad? Fracaso tras fracaso, y todo porque nos olvidamos de los principios fundamentales de la vida cristiana? Miren, los reporteros hacen ciertas preguntas, preguntas claves para establecer los puntos para establecer las ideas más sobresalientes o los puntos más sobresalientes de cualquier hecho noticioso. Y estas preguntas también se pueden aplicar al tema de la vida cristiana. Y la primera es el qué. Y algunos de nosotros, si no es que la mayoría, crecemos con esta pregunta, con este qué, ¿verdad? ¿Qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con aquello? ¿Qué hacer y qué no hacer para ser un cristiano y para ser salvo? Recordando lo que el joven rico le dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Se preocupaba mucho, eh, este joven rico se preocupaba mucho por el qué hacer y qué no hacer. Y fíjense, no hay nada de malo en hablar del qué, pero el qué no puede constituir la base de nuestra experiencia cristiana. No, no podemos llevar una vida basada en qué hacer, en qué no hacer. La siguiente pregunta es el por qué. Y el por qué es la pregunta sofisticada, es la pregunta intelectual. Es la que se usa para analizar, para discutir, y la verdad es la mejor pregunta para ocupar el tiempo al estudiar nuestra lección de escuela sabática, ¿verdad? No es malo razonar. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios y tenemos la capacidad de pensar y de reflexionar. Pero el por qué tampoco es suficiente para llevar una vida cristiana. La siguiente pregunta es el cuándo. Y esa es una pregunta que ha ocupado mucho nuestro tiempo durante la historia de la iglesia. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Le decían los discípulos a Jesús, ¿verdad? Los fundadores de la iglesia adventista se preguntaron, ¿cuándo va a venir Jesús por segunda vez? ¿Cuándo será su segunda venida? Y en base a ello construyeron todas esas doctrinas, ¿verdad? En base a eso construyeron sus vidas. Y tal vez muchos vivimos, o tal vez muchos estamos viviendo con esta pregunta del cuándo. Tal vez muchos nos interesamos en el cuándo porque esperamos embarcarnos en el último tren, es decir, vivimos preocupados de cuándo será el fin para así poder en el último instante ponernos a cuentas con Dios. O quizá eh, estamos preocupados porque el cuándo nos alcance antes de aprender cómo hacer el qué. Es decir, estamos preocupados que Jesús venga y nosotros aún no sabemos cómo, cómo hacer el qué es lo que hacer y qué no hacer. Y viviendo ante estas tres preguntas, nos lleva a una cuarta, el cómo. Y el cómo se trata de una pregunta práctica y puede ayudarnos a formular una teoría acerca de la justificación por la fe. Sin embargo, si nosotros no comprendemos el cómo, el resto solo nos va a frustrar, porque ni siquiera el cómo es suficiente, porque la justificación por la fe no es una teoría, es más que una sola teoría. La justificación por la fe se trata de una experiencia. Y la pregunta cómo nos va a resultar más emocionante cuando nosotros logremos comprender
que la respuesta al cómo es quién, ¿verdad? Ahora, no quiero pues hacerlos que se confundan. Es decir, nosotros no podemos llevar una vida basada en el qué, en el por qué, en el cuándo, ni en el cómo. Nosotros debemos basar una vida en quién, y ese quién es Jesús. Nuestra vida debe de ser basada en nuestra relación con Jesús. ¿Cómo eh, está nuestra vida con respecto a nuestra relación con Jesús? La Biblia dice: buscad a Jehová, humildes, todos de la tierra, los que cumplís sus preceptos, buscad la justicia y buscad la humildad. La Biblia dice: buscad justicia. Y, y muchos pensamos que para encontrar a Jesús debemos buscar la justicia. Pero no olvidemos nuestra ecuación. Justicia es igual a Jesús. Así que la manera de encontrar la justicia consiste en buscar a Jesús. En eso consiste nuestra vida cristiana, en buscar a Jesús, en llevar una relación con Él, eh, una verdadera relación, una relación estrecha con Jesús. El cristianismo y la salvación no se basan en lo que uno hace, sino en la persona a quien uno conoce. Romanos 3:28 dice: sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Miren, es indiscutible que conocer a las personas indicadas en este mundo es muy vital. Este hecho pues, puede producir una diferencia en la vida de alguien. Por ejemplo, si alguien busca trabajar en cierta compañía y conoce al dueño de esa compañía o al jefe, pues tiene todas las de ganar para poder entrar en esa compañía, ¿no? Si nosotros estamos ante un tribunal y conocemos al juez, entonces eso es una buena noticia, ¿no? Eh, es decir, conocer a, a las personas adecuadas pueden producir una diferencia en la vida de alguien. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿consideras tú que tu relación con Cristo es lo que marca la diferencia en tu vida espiritual? ¿Crees que el cristianismo se basa en la persona a quien conoces, o sea, Jesús? ¿O crees más bien que depende de lo que haces? Cristo ya lo dijo en Juan 17:3. Y vamos a ir a Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. ¿Ok? Conocer a Jesús es la base misma de la vida cristiana, como ya les había dicho. Es el camino que conduce a la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Entonces, nuestra relación con Dios es debe basar, lo que debe de estar enfocada nuestra vida cristiana. Eh, Ahora vamos a pasar a un punto muy importante. Todos estos puntos son importantes y esto no es menos ni más, pero la justicia y la ley es algo que debemos de tener muy presentes
y muy bien entendido. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia salvadora es completamente diferente a cualquier intento de justicia que se relacione con los esfuerzos humanos por guardar la ley. Pero Gerson, ¿qué estás diciendo? Es decir, que la salvación no se logra haciendo lo correcto, porque si fuera así, entonces pues sería salvación por la ley, ¿o no? La salvación no se logra por nuestras buenas obras. Eso, eso sé que lo sabemos todos. La salvación no se logra por hacer lo correcto. Eh, Mensajes selectos, tomo 1, página 430, dice, la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia de la luz a una luz mayor. Lo que trata de decir aquí es que nuestro intento de guardar la ley perfectamente y por nosotros mismos, como medio de salvación, ha sido puesto completamente a un lado. Es decir, no vale. Pero no porque la ley ya no tenga aplicación o porque la ley ya no valga, sino, y escúchame, porque otro, que es Jesús, ha rendido esta obediencia perfecta a la ley en nuestro favor. ¿Ok? Jesús vino a este mundo para vivir una vida en obediencia a la ley por nosotros. O sea, el Señor Jesús nos salva al honrar y guardar la ley por nosotros. Jesús nos está salvando por sus méritos de Él mismo y no, y cualquier intento de nosotros de guardar la ley con el fin de salvación no vale nada. Es decir, no sirve el intento de guardar la ley para obtener la salvación. Eh, Ahora veamos esto. Considerar que se obra bien porque no se hace nada malo no significa que se obre bien. Considerarse bueno porque uno no es malo no significa ser bueno. El hecho de que, nuestros esfuerzos por obedecer la ley no sirven para la salvación no significa que no debemos de llevar una vida de obediencia. Y, y sin embargo, considerar que se obra bien porque no se hace nada malo tampoco significa que se obre bien. Y considerarse bueno porque simplemente no hacemos lo malo no significa que somos buenos. Y Mateo 23, 27 y 28 nos ayuda con este punto. Y vamos a leerlo, dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Perdón. Uno puede estar haciéndole bien externamente, pero al mismo tiempo
puede estar pecando interiormente. Entonces la única manera de obrar correctamente es hacer el bien tanto en lo que hacemos como en lo que pensamos. La única manera de obrar correctamente es eh, estar bien por dentro y por fuera. Eso es lo que declara el Señor aquí en su palabra. Y Elena de White dice lo siguiente: hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Mire, el gran objetivo del cristiano consiste en ser bueno tanto en lo externo como en lo interno, estamos de acuerdo. Y aunque la apariencia de bondad sea útil para algo a los ojos de Dios, es peor que la falta de bondad. Y es que Dios prefiere el frío a la tibieza. Mira, aun con la seguridad de que Dios nos juzga por la tendencia de nuestra vida y no por los actos buenos o malos ocasionales que realizamos, nos ofrece a algunos poco consuelo, porque la tendencia del hombre, la tendencia del ser humano aparentemente, pues no es ni hacia arriba ni hacia abajo, sino es un perpetuo subir y bajar, un ir y venir. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, que nuestra tendencia a, es siempre un ir y venir. Ni siquiera eh, estamos en armonía en ese sentido. Hacemos lo malo, hacemos lo bueno y al mismo tiempo estamos haciendo lo malo. No, no estamos ni fríos ni calientes. Y por consecuencia, Jesús aborrece nuestra conducta. La justicia puede transformar a una persona en un ser moral, pero la moralidad no puede convertir en una persona, no la puede convertir en una persona justa. Eh, Mateo 5:20 dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús declaró que la religión de los fariseos no era suficiente para la vida eterna. Y, y así, sin importar lo bueno que sea la bondad externa, de nada sirve para nuestra salvación. Miren, el camino a Cristo, página 27 dice: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. En los días de Cristo, la gente había basado eh, había basado su vida había basado una religión únicamente en la moralidad. Por ejemplo, el fariseo que oraba de pie en el templo era víctima
de la moralidad como sustituto de la justicia. Él le recitaba a Dios una lista de acciones que consideraba para él que lo recomendarían al cielo. Es decir, su seguridad se basaba en el hecho de que él no hacía lo que el publicano había hecho. En pocas palabras, él era un conductista. ¿Y cuántos de nosotros no llevamos una religión basada únicamente en la moralidad? ¿Cuántos de nosotros no nos convertimos en unos conductistas? Teniendo la seguridad de que eh, nuestra entrada al cielo está en que no hacemos lo malo. Y Dios, y Dios no está en contra de la moralidad, pero necesitamos comprenderla correctamente. La moralidad es un resultado de la justicia. La moralidad no nos conduce a la justicia, nunca es esa su causa. Pero si bien es posible poseer solo bondad externa, también será posible, pero siempre, perdón, si es posible poseer solo bondad externa, será imposible solo poseer bondad interna. Es decir, como dije, la moralidad es un resultado de la justicia. Y la moralidad no nos conduce a la justicia. Esa no es su causa. Eh, Nuestras buenas obras no pueden ser la causa de nuestra salvación, y nuestras malas acciones tampoco pueden construir la razón de nuestra perdición. Las obras no nos van a comprar la entrada al cielo. Algunas personas se apresuran a concluir que si las buenas obras no nos salvan, entonces no tienen ningún valor. Y si nuestras malas obras no provocan nuestra perdición, pues entonces no son malas. Pero en lo que concierne a la salvación, las buenas obras eh, no son la causa de ella, sino el resultado. Es decir, las buenas obras son resultado de una, una vida en relación con Cristo, una vida en armonía con Cristo. Al buscar la salvación, debemos concentrarnos en Jesús. Debemos concentrarnos en Jesús y a medida que lo contemplamos, vamos a ser transformados a su imagen. La única seguridad que tenemos consiste en contemplar a Jesús. El camino a Cristo dice, si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. Si somos salvos, es por nuestra relación con Jesús, nuestro Salvador. Las buenas obras estarán presentes indudablemente, pero no como causa de nuestra salvación, sino como fruto de ella. Es decir, nuestras buenas obras serán fruto de llevar una vida de estrecha relación con Jesús. Eh, una de las acusaciones originales de Satanás contra Dios fue que su ley no se podía cumplir. Satanás decía que la ley de Dios no podía ser obedecida. Esa era una de las acusaciones de Satanás al momento de rebelarse. Si nosotros pensamos que la ley de Dios es imposible, estamos siendo partícipes de esta acusación de Satanás. Cuando Adán y Eva quebrantaron la ley, Satanás se regocijó y añadió otra acusación más, que Dios no podría perdonar al hombre.
Pero Satanás no imaginó que Dios mismo pagaría la penalidad del pecado. Dios mismo mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, para que viviera una vida en obediencia por nosotros. Es decir, nosotros solamente somos salvos por los méritos de Jesús. Somos salvos únicamente por la fe y por su gracia. No basemos nuestra vida en el qué, en el por qué, en el cómo. No basemos nuestra vida en, en una conducta. Basemos nuestra vida en llevar una relación estrecha con Dios. En llevar una relación estrecha con Jesús. Nunca olvidemos que estamos a una oración de hablar con Jesús. Estamos a una oración de distancia de nuestro Señor. Nunca olvidemos que estamos a, a, ante la palabra de Dios, que es quien nos guía para llevar una vida en armonía con Él. Mi deseo y oración es ese, que llevemos una vida de estrecha relación con Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestras buenas obras surgirán como fruto de nuestra relación con Dios. Ese es mi deseo y oración en esta tarde. Los invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Vamos a ir en oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, te damos porque tu bondad, tu misericordia es grande, es incomparable, Señor, y nunca podemos imaginarnos tu amor hacia nosotros. Un amor tan grande que nos permite ser salvos, Señor, solamente creyendo, solamente aceptándote como nuestro Salvador. Tú has venido a este mundo para vivir una vida justa por nosotros, para morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros pudiésemos librarnos de las acusaciones del enemigo. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida en armonía contigo, Señor. Ayúdanos a llevar una vida de estrecha relación contigo, que nunca olvidemos nuestro propósito, que es encontrar en ti, Señor, a nuestro ser más querido, a nuestro ser más admirable, a, a encontrarte a ti, Señor, cada día, ponerte a ti en primer lugar antes que cualquier cosa, Señor. Guíanos, pues, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.